Oh,
Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, sí, se le puede escuchar. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galemos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, Unidad de Cuidados Intensivos en el Adulto Mayor. El ponente a cargo el día de hoy es el doctor Ludwig Fernández desde Bolivia. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Y para todos los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar absolviendo el doctor al final de la ponencia o cuando él lo vea conveniente. Muy buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es unidad de cuidados intensivos, siendo esto tener en cuenta la importancia, ¿no?, de poder dar criterios al momento de ingresar a cuidado intensivo, ya que se requiere mucho gasto más que todo para la entidad, ya sea pública o privada. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos a la parte geriátrica, a adultos mayores, y así también tener un concepto amplio sobre estos criterios que son de suma importancia para poder admitirlos en lo que es esta unidad. Muy bien, para esto por favor me confirman si se puede visualizar lo que es la presentación. Sí, doctor, se puede observar su presentación. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, como veníamos indicando entonces, cuidados intensivos. Hay que entender que prácticamente es un área hospitalaria correspondiente al tercer nivel, donde se va a atender a pacientes que realmente lo necesiten, es decir, aquellos pacientes que estén en un estado crítico, pero a la vez tienen que estar en un estado que sea recuperable, es decir, pacientes potencialmente recuperables con el apoyo del personal médico y paramédico, lo cual va a estar obviamente altamente especializado. Así también en esta unidad, en esta área, se utilizan equipos eh, sumamente especializados en esta área que van a la vanguardia con lo que es la tecnología, con la intención de monitorizar lo que son los signos vitales y además poder brindar esta parte de soporte a las condiciones clínicas fisiológicas que presenta el organismo. Es por eso que se aplican monitores para signo vital, para monitoreo de lo que es las funciones hemodinámicas del corazón, apoyo tecnológico en la parte ventilatoria y además se incorpora lo que es el uso de medicamentos, ¿no?, que van a permitir que la estabilización del paciente que se encuentra en un estado crítico. Hay que diferenciarlo con otras áreas u otras unidades conocidas como unidad de cuidado intermedio. De igual forma, es un área hospitalaria de tercer nivel en el cual puede estar incluida dentro de lo que es el área de cuidados intensivos. Esto con la intención de para manejo de pacientes que requieran monitoreo frecuente de signos vitales, cuidados de enfermería, pero a diferencia de los cuidados intensivos, no van a requerir lo que es un medio de monitoreo invasivo, es decir, o de soporte vital. Luego hay que entender que un paciente en estado crítico es todo paciente que presente una condición patológica la cual lleva peligro o potencial peligro para lo que es su vida. Es decir, este paciente va a requerir un manejo en un área hospitalaria con capacidad de poder monitorizarlo continuamente y además darle soporte a sus constantes vitales. Hablamos de frecuencia, tanto cardíaca, respiratoria, presión y temperatura. Entonces es importante entender que este paciente, ¿no?, al encontrarse en estado crítico, sí o sí va a requerir un soporte que sea invasivo. Muchas veces se da
equivocación de mandar a un paciente o de no mandar a un paciente ante esta área, ya que la unidad de cuidados intensivos deriva a sus pacientes de otros servicios, ¿no? Y otras entidades externas, por lo que su ingreso debe estar precedido con una solicitud de remisión de servicio y así también con lo que es la institución remitente. Para esto vamos a enfocarnos en la solicitud del servicio interesado, la valoración del paciente, que va a ser por el intensivista, por el profesional a cargo. De igual forma, se debe realizar una coordinación para su ingreso, ya que se utilizan bastantes equipos, bastante personal y bastantes insumos, entonces se requiere una previa coordinación. Así como también esa preparación de los equipos y la coordinación de cómo va a ser su traslado, ya que estamos hablando de un paciente en estado crítico. De igual forma, la información del familiar responsable, la notificación al área de admisiones, ¿no? Al área administrativa en este caso, y en caso de pacientes que procedan de cirugías de urgencia, ¿no? El anestesiólogo es quien va a determinar la necesidad de este equipo, de esta área de unidad de cuidados intensivos. Y en caso de una cirugía programada, de igual forma, se debe solicitar la cama con un día de anticipación y así también la verificación y la previa coordinación para que pueda ingresar el paciente. Pacientes que vengan de extra, es decir, fuera de lo que es la institución sanitaria, debido a una referencia, tienen que presentar lo que es la remisión al intensivista, quien determinará la autorización para su ingreso, ¿no? Y en caso también de rechazo del ingreso a UCI, se debe realizar un previo registro y también la determinación y la descripción por cuál ha sido rechazado. Entonces, para el ingreso de estos pacientes a cuidados intensivos, ¿no? Esto estamos hablando de forma global, de forma general, a todos los pacientes, ya que es necesario tener estos filtros, ya que debido al personal, a los equipos e insumos que tienen alto costo y además son pocos, ¿no? Las unidades, entonces hay que tener un buen manejo de esto. El servicio de medicina crítica tiene funciones también de vigilancia y terapéutica, por lo que recibe pacientes susceptibles de ellos. Está indicado el ingreso a aquellos pacientes con riesgo de presentar una complicación severa, ya que de presentarse en otra área no podría ser atendido, ¿no? En forma oportuna y adecuada. Entonces, por ende, debe existir un concepto concreto para la toma de decisión al momento de admitir a un paciente. En este caso hablamos de un paciente adulto mayor a lo que es a la unidad de cuidados intensivos. Y este criterio por el cual el médico tiene que tener ese criterio se basa en 4 principios. Uno, lo que es la priorización. 2, lo que es el diagnóstico. 3, lo que son los parámetros objetivos y también los parámetros fisiológicos. Vamos viendo que la unidad de cuidados intensivos tiene que reservarse para pacientes con condiciones, uno, que sean reversibles y además que tengan esa posibilidad, ¿no? De poder recuperarse. Eso es lo que nos indica en lo que es el colegio, ¿no? Americano de lo que es la medicina de cuidados críticos, ya que todo debe basarse en esa intención, ¿no? No sirve de nada mandar a un paciente, por ejemplo, un paciente terminal, el cual no tenga esperanza de vida. El objetivo de la atención en unidad de cuidados intensivos siempre va a ser dar ese soporte, ¿no? Que debe ser temporal, y a pacientes con enfermedades, los cuales al poner en riesgo su vida, deben ser sí o sí potencialmente reversibles. Entonces, se basa en soporte, enfermedades severas, críticas, que generan riesgo para la vida del paciente, pero lo más importante, deben ser reversibles. Entonces, muchas veces nos tomamos este punto al momento de llevar o no a un paciente a unidad de cuidados intensivos. Es decir, debe cumplir con que debe ser demasiado bien para beneficiarse y también debe ser demasiado enfermo para beneficiarse. Entonces, la intención de esto es que pacientes que no tengan beneficio ante esta unidad de cuidados intensivos no ingresen.
¿no? Y muchas veces, aquí les muestro un artículo donde indican que muchas veces esto de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es designado incluso por, no solamente por médicos, a veces lo conforma un comité, ¿no? Encargado, incluso donde está tanto personal médico, personal de enfermería, o incluso directores y responsables del área como tal, ¿no? Para poder generar este criterio y así el paciente pueda ingresar. Y esto se debe muchas veces a la limitación de lo que es el centro, ya sea privado o público, para poder admitir a un paciente, ¿no? Debido a la alta demanda o muchas veces debido a lo que es al costo-beneficio que pueda presentar. Los criterios de ingreso siempre van a ir a la alta prioridad, tomando en cuenta aquellos pacientes que se encuentran críticos, inestables, pero como indicábamos, que tengan la condición potencialmente reversible. Aquellos que requieren un soporte ventilatorio, vasoactivos, una observación estrecha o una prueba terapéutica en UCI, ¿no? Que son pacientes, o una reversibilidad incierta. Esto excluye aquellas enfermedades crónicas de base y terminales. Entonces, basándonos en los principios que hemos indicado, es decir, para poder admitir a estos pacientes, ya en el adulto mayor sucede lo mismo, vamos a tener lo que son de alta prioridad. Y estas altas prioridades se lo van a definir por grados. Tenemos el grado 1 hasta el grado 4. En el grado 1 van a estar aquellos pacientes que se encuentren inestables, aquellos pacientes que van a requerir monitoreo o tratamiento que no puede ser provisto fuera de unidad de cuidados intensivos, ¿no? Nos referimos a pacientes con shock, aquellos pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda, aquellos pacientes con drogas vasoactivas o que requieran una ventilación mecánica, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen vemos a un paciente al cual se requiere sí o sí una monitorización estrecha mediante lo que es la monitorización de lo que es la presión intracraneal, ¿no? Muchas veces se dan infecciones, alteraciones en pacientes con trauma, con un TEC, entonces es necesario tener este equipo, esta área, lo cual puede ingresar el paciente. Vamos a indicar a aquellos pacientes que se encuentran en prioridad 2, aquellos que requieren un monitoreo intensivo y así también puedan requerir intervención inmediata a pacientes que presentan una comorbilidad previa, lo cual puede desembocar en un evento agudo, ¿no? Por ejemplo, una diabetes descompensada, una crisis hipertensiva, pero tiene que ser un evento agudo, es decir, una complicación propia de esta enfermedad, pero que sea un evento agudo, ¿no? Recuerde que no está admitido, no se permite a aquellos pacientes con enfermedades crónicas y pacientes sí y unidad. Vamos con prioridad 3. Vamos a ver prioridad 3 a aquellos pacientes que se encuentran inestables, críticamente enfermos con reducidas posibilidades de recuperación por enfermedad de base o condición aguda. Es decir, aquellos pacientes que sí pueden recibir un tratamiento intensivo, pero sí o sí tiene que haber esa posibilidad de recuperación. Y muchas veces existe limitación a algunas maniobras, ¿no? Por ejemplo, el RCP. Entonces aquí vemos a veces pacientes con cáncer, ¿no? Depende de esto también lo valora lo que es el comité. Y además que esto está asociado a sobreinfecciones. Entonces, aquí sí se podría admitir a lo que es un paciente en unidad de cuidados intensivos mediante estos criterios. Y tenemos la prioridad 4, los que son no apropiados para la unidad de cuidados intensivos, ya que aquí entran muchas veces aquellos pacientes que están demasiado enfermos, es decir, una patología terminal, ¿no? Una patología crónica que prácticamente no tiene un porcentaje favorable que pueda indicar esa recuperación, por ejemplo, enfermedades terminales, una muerte, ¿no? Estadios avanzados de lo que son cáncer, y también acá muchas veces intervención de bajo rayos X son demasiado bien para poder ingresar
unidad de cuidados intensivos. Que presente, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva leve, ¿no? Una sobredosis. Entonces, estos pacientes no están tan enfermos para poder ingresar a esta unidad de cuidados. Entonces, aquí tenemos los dos extremos, ¿no? Demasiado bien o demasiado enfermos. Aquellos que no van a ingresar o no son apropiados para el ingreso de unidad de cuidados intensivos. Ojo, ¿no? Pero si el área, por ejemplo, se encuentra libre, muchas veces se utiliza para ciertas intervenciones. Esto va a depender mucho del comité, especialmente también del área administrativa, de parte de dirección del hospital. Y en áreas privadas, esto puede tener otros criterios. Luego tenemos a aquellos pacientes de baja prioridad, aquellos pacientes que tienen en riesgo de requerir terapia intensiva, pero con condiciones médicas graves, y aquellos que van a estar irreversibles e incapacitantes, es decir, que han sufrido una lesión catastrófica. Ellos van a tener baja prioridad debido a ese porcentaje de recuperación. Entonces, muchas veces no se da gran prioridad a estos pacientes, ya que el manejo agresivo que va a recibir en unidad de cuidados intensivos lo puede beneficiar a pacientes y familiares, pero deben estar preparados para las consecuencias de terapia, ¿no? Es decir, una vez que ingrese, muchas veces sale con secuelas, con alteraciones, entonces hay que realizar un buen consentimiento informado y así también una buena explicación a familiares como al paciente. Y dentro de los criterios específicos, ¿no? Esto ya conlleva más que todo a factores que tiene lo que es el área, ya sea público o privada, la clínica como tal, nos referimos al tamaño, al tipo de hospital que sea, a la disponibilidad de camas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 8% de sus camas son en unidad de cuidados intensivos. En cambio, en Latinoamérica, lastimosamente se ha visto que son muy pocos, ¿no? Menos del 2%. Entonces, estos criterios, ¿no? Van a depender mucho por parte del comité, por parte de dirección, evaluando lo que es el paciente, evaluando lo que es la infraestructura del hospital, evaluando lo que es la disponibilidad de camas, evaluando lo que es el riesgo-beneficio tanto paciente para el hospital y, asimismo, esto va a estar apoyado por el jefe de servicio, ¿no? O el encargado de lo que es unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto va a ser más individualizado, personalizado para cada paciente. Dentro de las indicaciones fisiológicas que vemos, lo que nos indica, ¿no? Es ese soporte vital, lo que es ese control, ese monitoreo constante por parte de lo que es el electrocardiograma, laboratorios, y esto también nos va a permitir ver lo que es la valoración hemodinámica que presenta el paciente. Y dentro de las indicaciones fisiológicas, sí o sí va a entrar en pacientes como ser adulto mayor. Dentro de lo que son las indicaciones son los signos vitales. Frecuencia cardíaca cuando esté mayor a 150, menor a 40, o una presión arterial menor a 80, o una caída de 20 milímetros de mercurio, o también una presión arterial media menor a 60, una diastólica mayor a 120, una frecuencia respiratoria mayor a 35, una temperatura menor a 35. Dentro de lo que son las indicaciones fisiológicas por parte del laboratorio, ¿no? Nos apoyan para el ingreso a unidad de cuidados intensivos que su sodio del paciente esté por encima de lo que es los 170, ¿no? O por debajo de los 110, en caso del potasio, del 2, menor a 2 o mayor a 7, y en caso de lo que es la presión parcial de lo que es el oxígeno, lo que es menor a 50 milímetros de mercurio, y el pH, muchas veces cuando ya el paciente se encuentra en un evento agudo, alteraciones en lo que es ácido base, menor a 7.1 o mayor a 7,7. Glicemia, como indicábamos, paciente con un evento agudo, por ejemplo, una cetoacidosis, en lo cual puede estar brindándome una glicemia mayor a 800, pacientes con calcio mayor a 15 o lactato mayor a 3, ¿no? Son indicaciones fisiológicas, las cuales me van a apoyar para tomar la decisión. Dentro de esto también vemos en la parte de imagenología
Lo que son complementarios, como ser resonancia magnética, tomografía axial computarizada, ultrasonido, donde evidencie claramente lo que es, me apoya este diagnóstico, dentro de los cuales puede ser un ACV hemorrágico, una contusión, así como también un síndrome neurológico, una ruptura de una víscera, lo que también me puede provocar una inestabilidad hemodinámica o un aneurisma disecante de aorta. Y dentro de lo que es esta parte del electrocardiograma, pacientes que tengan un infarto agudo de miocardio, pacientes que presenten una fibrilación o taquicardia ventricular, ¿no? También son candidatos para ingresar a esta área. Y también posiblemente aquellos pacientes que presenten un bloqueo cardíaco completo. Dentro de las indicaciones por parte del examen físico, se valora mucho lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Siendo así, pacientes tomando en cuenta el estado de conciencia, puede presentar anisocoria, una quemadura más del 20%, lo que es la superficie corporal total, pacientes que presenten anuria, presentan alteraciones neurológicas como ser convulsiones, alteraciones cardiopulmonares como una cianosis, taponamientos, y así también alteraciones metabólicas, ¿no? Debido al consumo de drogas, ¿no? Pero que me generen eventos agudos y que me apoyen con lo que es la parte tanto física, laboratorio, y así también lo que es el electro, por ejemplo. Y muchas veces hay criterios donde se toma en cuenta lo que es la patología que tiene el paciente. Es decir, van a notar que en muchas literaturas, biografías nos hablan de ciertas enfermedades que sí o sí tienen que ingresar a UTI. Por ejemplo, un asma no controlado, ¿no? Una crisis de asma no controlada, lo que es un trauma, un EPOC, una neumonía, un ajuste de EPOC, por ejemplo, una pancreatitis. Entonces, esto también son criterios que nos pueden apoyar. Cuando hablamos por enfermedades, hay que también tomar en cuenta ciertos puntos. No es decir que a todo paciente que tenga neumonía lo vamos a ingresar, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos para su ingreso, como ser leucocitos mayor a 3.000 o 30.000 o menor a 4.000, una, un boom mayor a 20 miligramos por decilitro, una presión parcial de oxígeno menor a 60, un compromiso multilobar, plaquetas menor a 80.000, y además que me acompañe con lo que es la clínica, ¿no? Y en el caso de asma, aquellas crisis que me puedan presentar dificultad para hablar, alteraciones de la conciencia, una alteración en la relación de lo que es el, el flujo expiratorio pulmonar, lo que es el ventilatorio en un minuto o en un segundo, mejor dicho, el pulso paradójico, neumotórax, neumomediastino, ¿no? Que me apoye esta crisis, este estado crítico del paciente, también relacionado con alteraciones hemodinámicas y también a nivel de los gases arteriales, como sea el oxígeno, dióxido de carbono, siendo estos alterados, y así tener mayor criterio al momento de colocar o mandar a esta área. Con el EPOC sucede lo mismo. Un pH menor a 7.25, alteraciones de la conciencia, neumotoras o neumomediastino acompañado, un paciente fatigado con la clínica, que me acompañe esa inestabilidad, tanto a nivel pulmonar o en caso de que sea cardíaca, acompañarme con lo que va a ser un electrocardiograma, donde puedo apoyar en lo que es este, este evento, ¿no? Por ejemplo, en caso de un infarto agudo de miocardio, que nos presente la onda Q patológica, ¿no? O si presenta algún tipo de ascenso o descenso del segmento ST, lo mismo, y también acompañado con la clínica, ¿no? Muy bien, un momento, por favor.
Muy bien, continuamos entonces con los criterios, indicaciones, para que nos pueda apoyar el ingreso a lo que es unidad de cuidados intensivos. Indicábamos que en caso de alteraciones cardiológicas, acompañado siempre con su electrocardiograma, indicando estas alteraciones, que principalmente se basa en lo que es el infarto agudo del miocardio, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿no? En caso de alteraciones digestivas, lo que es el sangrado digestivo, pero que presente genere una inestabilidad hemodinâmica, presión arterial, tanto sistónica o la media, ¿no? Que me generen valores como ser en la media menor a 60 milímetros de mercurio, el uso de vasopresores, una hipotensión postural, donde me genera una caída de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio, y así también un sangrado masivo donde exista pérdida del 30% o más de la volemia, y la cual va a requerir más de 6 unidades. Y también alteraciones de lo que es los factores de coagulación, por ejemplo, un PT prolongado, y en caso de alteraciones endocrinas como una pancreatitis, donde me voy a apoyar con lo que son los criterios de Ranson, ¿no? Donde me dé 3 o más criterios, y ahí tomo en cuenta lo que es la edad, la clínica, la paraclínica, de lo que son los leucocitos, glucosa, LDH y las transaminasas. En el caso del ajuste, de igual forma, hay que tener en cuenta el tipo de paciente, ¿no? Si ha presentado 6 meses antes lo que es el evento de IMA, o si ha presentado cirugías, ¿no? No cardíacas, y también ver en qué estratificación se encuentra, si es una 3 o 4. De igual forma, evaluar lo que es la fracción de eyección para evidenciar si viene o no viene acompañado con una insuficiencia cardíaca. Lo mismo con pacientes con EPOC, con alteraciones también respiratorias. Y en eventos de trauma, lo mismo, ¿no? Pacientes que presenten un politraumatismo mayor, especialmente en cavidades, tomando en cuenta lo que es tórax y lo que es cráneo, tomando en cuenta la escala de Glasgow, quemaduras que lleguen a un mayor a 25% de la superficie corporal, pacientes que presentan quemaduras eh, por electricidad o que generen lesiones por inhalación de sustancias tóxicas. Aquí podemos ver lo que es un artículo donde se ha obtenido, ¿no? La validación de lo que es el SCORE, en lo que es la terapia de intervención en la unidad de cuidados intensivos, y se ha visto como herramienta de ingreso en pacientes a esta área, ¿no? Donde se ha obtenido que estos pacientes que ingresan en cuidados intensivos tienen un puntaje mayor y se correlaciona con lo que son los criterios de ingreso aplicado por especialistas en medicina crítica. Hoy en día ya contamos con diferentes herramientas, criterios. Ahora estamos viendo por enfermedades, que es uno. Acabamos de ver por prioridades. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuándo damos el alta? ¿No? Ya hemos visto cómo podemos ingresar al paciente, pero ¿cuándo damos en alta a nuestro paciente? Esto va a estar relacionado, ¿no? En la parte también psicológica, la estabilización, lo que es hemodinámica del paciente, la monitorización y los cuidados que requiere, ¿no? Y basándonos en el soporte que ha presentado el paciente. Es decir, la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico establece que UCI lo vamos a ver en 2 niveles, donde vamos a evidenciar en el nivel 1, ¿no? Aquellas donde se ve por razones académicas comprensivas, y en nivel 2 aquellos que por factores externos, como ser recursos limitados, o muchas veces por falla orgánica única, ¿no? El hecho de transferir pacientes, y esto va a estar en base principalmente a lo que va a ser el criterio del médico y el comité designado a esta área.
En el caso de un paciente adulto mayor, hay que tomar en cuenta las principales urgencias, ¿no? Y en qué áreas principalmente se va a destinar a la unidad de cuidados intensivos. En relación a las urgencias que nos llegan los pacientes en esta edad, más o menos se ha visto que entre 15 y 20%, ¿no? De todos los pacientes que recibimos de adulto mayor en todas las áreas, del 15 al 20% llegan al servicio de emergencia, donde las principales patologías que se aprecian en un paciente adulto mayor son crónicas, es decir, debido a la alta tasa que tenemos tanto de diabetes, de hipertensión, EPOC, entonces estos mismos pacientes son los que llegan a las áreas y muchas veces el hecho de decir que tenga una patología crónica, muchos piensan que ya es un descarte para esta unidad de cuidados intensivos, pero no es así. Hemos indicado que si presenta una patología crónica y además presenta una complicación de su misma patología, es decir, un evento agudo, ¿no? Por ejemplo, en una hipertensión que venga con una CB o con IMA, entonces sí puede ir, ¿no? Teniendo en cuenta estos criterios de ingreso para lo que es la unidad de cuidados intensivos. Entonces, las visitas a emergencias obviamente se van a ver por modificaciones que tiene debido al envejecimiento, ¿no? Es decir, ya sus órganos existe una modificación y existe una mayor probabilidad de enfermedades asociadas. Y muchas veces se ve también, otro punto importante, es ese elevado consumo de fármacos que tienen muchos pacientes. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver si es un paciente geriátrico o es un paciente ya anciano frágil. ¿Cómo diferenciarlo? Un paciente anciano frágil prácticamente tiene pérdida de la reserva fisiológica, ¿no? Y presenta una independencia en las actividades básicas y existe un riesgo de sufrir un deterioro funcional. En cambio, un paciente geriátrico es aquello que presenta muchas veces múltiples patologías, por ende tiene múltiples tratamientos, muchos medicamentos, tiene una dependencia de actividades básicas y también existen problemas cognitivos y afectivos. Se estima que 2.5 a 4,6 veces, ¿no? Existe un riesgo de hospitalización prolongada. Es 5 veces o debido a lo que es estados que tiene. Y muchas veces esto se debe a un mal manejo, seguimiento de lo que es su enfermedad. Muchos pacientes no toman el tratamiento correspondiente, no siguen lo que son las recomendaciones dadas. Entonces, cuando tenemos un paciente, ya sea geriátrico o anciano frágil, ya es un paciente de riesgo debido a la edad, debido a la condición, debido a la patología que presenta. Entonces, por ende, ya presenta un número de complicaciones, ya genera mayor porcentaje de ingresos, así también ya existe un riesgo y por ende las causas de mayor mortalidad que se ha podido apreciar justamente son enfermedades del corazón. Luego tenemos cáncer, enfermedades cerebrovascular y enfermedad crónica respiratoria. Y lo que se ha visto en el motivo de consulta a urgencia, emergencia, generalmente son síntomas generales, sistemas a nivel del sistema digestivo, problemas respiratorios, músculo esquelético y también en lo que es parte neurológica. Entonces, ahí podemos apoyarnos con herramientas como ser los criterios de fragilidad, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? Si va a aguantar esta unidad de cuidados intensivos. Entonces, ahí vemos lo que es si ha tenido peso, si presenta debilidad muscular, si presenta lo que es una baja resistencia a lo que es el cansancio, una lentitud en la marcha y también cómo está su actividad física del paciente. Todo eso me va a dar criterios y me van a apoyar para ver si ingresa o no a unidad de cuidados intensivos.
Y el modelo de atención para la recepción de este paciente, ¿no? Se debe realizar una valoración geriátrica integral. Muy aparte de lo que hemos visto, es decir, muy aparte de lo que es eh, la parte hemodinámica, la parte a la actividad del corazón, esos criterios que hemos visto de laboratorio, de examen físico, así también por enfermedades. También tenemos que ver justamente la, esas alteraciones psicológicas que pueda presentar el paciente, alteraciones ya propias de la edad, como ser la parte mental, la parte social, la parte funcional. Nos referimos a que si presenta demencia, si presenta trastornos afectivos, la fragilidad social que presenta, la dependencia basal o síndromes geriátricos que pueda tener o la comorbilidad. Esto debe ser de forma integral para poder tomar la decisión de lo que es la unidad de cuidados intensivos, ya que muchas veces este criterio nos va a dar un freno, ¿no? O también un luz verde para poder ingresarlo, pero algo que nunca podemos olvidar ante la unidad de cuidados intensivos es que presente ese porcentaje de recuperación. Es decir, que tenga una enfermedad, ¿no? Que tenga un evento agudo, una complicación, pero que sea recuperable. Si cumple con esos criterios, entonces sí va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y esto lo tenemos que hacer el primer filtro en lo que es el triaje que nos va a dar emergencia. Entonces se debe de realizar una valoración médica, tiene que ser compleja y completa, debe realizarse una buena anamnesis, una buena exploración física, tanto minuciosa, evaluar lo que es la comorbilidad previa que presenta y también evidenciar lo que es la reacción adversa a medicamentos, ya que muchos de estos pacientes, al tener múltiples enfermedades, presentan múltiples tratamientos y es un paciente polifarmacia. Entonces, tenemos que determinar qué medicamentos toma y ver lo que es el riesgo que puede haber sobre reacciones adversas ante estos medicamentos, ¿no? El riesgo RAM. Podemos apoyarnos con lo que es el índice de comorbilidad de Charles, donde nos da una serie de enfermedades y mediante esto podemos nosotros realizar una puntuación, ¿no? Vemos ahí que alteraciones o enfermedades crónicas nos pueden dar un punto hasta 2 puntos y esto vamos a ver el grado de comorbilidad que presenta el paciente, si va de 0 a 1, si va de 2 o si va mayor a 3, donde nos evidencia una comorbilidad alta. Y así también valorar el estado funcional, es decir, el deterioro que presenta, el ingreso a hospitalización que pueda estar asociado con la mortalidad, la discapacidad que pueda presentar y la necesidad de la institución como tal, siendo así poder ver criterios como ser el índice de Lawton o el índice de Bartel, el que van a ayudar a dar esta valoración funcional como tal del paciente. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la valoración mental, ya que 25% de estos adultos mayores presentan lastimosamente alteraciones neurológicas. Hay que detectar si presenta una demencia, si presenta un delirio o depresión. Hay que ver la situación cognitiva, si presenta algún síndrome, para realizar qué preguntas, ¿no? Familiar, ¿no? ¿Cómo ha sido la atención primaria? Si tiene o no una asistencia domiciliaria. Y por ende, si es un anciano con alto riesgo social. Por ejemplo, si vive solo o no tiene cuidado prácticamente, no tiene un domicilio fijo y tiene problemas económicos. Estos pacientes ya directamente en muchos hospitales, especialmente privados, y tanto públicos también, no se le acepta a unidad de cuidados intensivos. Valorar la situación social, ¿no? La situación familiar, que nos va a apoyar con lo que es esta escala de valoración sociofamiliar de Gijón, ¿no? Y tenemos las preguntas para poder realizar.
Y también algo que nos estamos olvidando son los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos que pueden estar acompañados con este paciente, ya que es un paciente complejo, y también realizar la detección del paciente anciano de alto riesgo en urgencias, ¿no? Ahí les dejo las tablas. Mediante estos instrumentos poder determinar todo lo que mencionamos, ¿no? El deterioro funcional, cómo está el deterioro de la calidad de vida que tiene el paciente, y acompañado con los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos, realizar una buena toma de decisión. Muy bien, y con esto concluimos dando a conocer que la seguridad de los pacientes constituye una de las estrategias prioritarias para los sistemas sanitarios del mundo. El hecho de informarnos, conocer más acerca de estos criterios, van a brindar a nuestra institución una mejor calidad y así también una mejor atención para nuestros pacientes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor lo pueden realizar mediante la bandeja de mensajes, el chat, para que pueda responder y aclarar, ¿no? Cualquier situación. Depende de ustedes, ¿sí? Eso depende de ustedes, ¿no? Muy bien, creo que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Espero se haya podido aclarar estos puntos. Si tienen alguna consulta como tal o si desean lo que es el material, la clase grabada y así como también la presentación, las diapositivas, pueden comunicarse al número, ya la licenciada la colocaba en el chat, a los números donde puedan llamar y solicitar. Conmigo hasta aquí, nos reencontramos en otra oportunidad. Que tengan una excelente noche y resto de jornada. Buenas noches.